Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video de la serie Análisis Numérico. En esta ocasión vamos a platicar brevemente sobre algunos tipos de errores. Esto con el objeto de identificar algunas de las causas principales que distorsionan la precisión de nuestros cálculos. Y para ello tenemos contemplada la siguiente agenda. Primero, vamos a identificar de dónde pueden provenir estos errores, es decir, vamos a distinguir fuentes de error. Además, vamos a platicar de cómo se cuantifica el error cometido y de cómo se determina la confiabilidad de un valor numérico. Así que, manos a la obra. Bien, al emplear el enfoque numérico para aproximar la solución exacta de un problema, invariablemente nos encontraremos con algún tipo de error. Puede tratarse de algún error inicial, errores de truncamiento, de redondeo, de propagación o incluso de una combinación de estos. Y cada uno de ellos proviene de una fuente distinta. Por ejemplo, los errores iniciales provienen de alguna imprecisión en los datos de origen de un problema, ¿sí? A manera de ejemplo, supongamos que nosotros deseamos calcular una f de x, es decir, evaluar una función en algún punto x, donde x es exacta, pero que de momento no se dispone de esa x exacta y que en cambio se ocupa una aproximación x' en su lugar. En tal caso, nosotros tendremos lo que denominamos como error inicial, ¿sí? Que es precisamente la diferencia entre f de x' y f de x. Otro tipo de error son los errores de truncamiento. Estos se deben a la imposibilidad de manejar todos los términos de procedimientos infinitos. Por ejemplo, siguiendo la línea del cálculo de alguna f de x, supongamos que en esta ocasión sí se dispone de la x exacta, pero que ahora, en lugar de ocupar la f original, vamos a ocupar una aproximación a esta. Digamos, por ejemplo, a través de un polinomio de Taylor, ¿ok? Pues bueno, a la diferencia entre esa aproximación y la f original es a lo que nosotros denominamos como error de truncamiento, como vemos a continuación. ¿Listo? Muy bien. Pues bueno, otro error común es el error de redondeo, ¿sí? Este es el que se debe a la imposibilidad de alguna máquina, ya sea una calculadora o una computadora, de manejar cantidades infinitas de dígitos. Por ejemplo, supongamos ahora que sí conocemos el valor exacto de x y que sí vamos a manejar la f original y que le pedimos a una máquina que evalúe a la función en dicho punto. Pero que el resultado tiene tantos dígitos que no son representables por la máquina. La máquina, en este caso, lo que nos devolverá, pues, es una aproximación al resultado. Esto, pues, a través de un redondeo, de manera que nos devolverá una f sub 2 de x y a la diferencia entre f sub 2 de x y la f de x original es a lo que nosotros denominamos como error de redondeo. Por último, existen algunos errores que se denominan errores de propagación. Esos son un poco más difíciles de describir, pero en general estos se deben a los errores acumulados en un algoritmo y particularmente a los errores de redondeo acumulados, porque los errores de redondeo se propagan. Mientras más operaciones se realicen, habrá más oportunidad de que ocurra algún error de redondeo y por lo tanto este error se hará acumulativo, como veremos más adelante.
Así que ya hablamos de tipos de errores y ahora vamos a hablar sobre cómo cuantificarlos y sobre cómo determinar la confiabilidad de valores numéricos. Pues bueno, si nos vamos a enfrentar a errores cuando aproximamos la solución exacta de un problema dado, pues conviene contar también con algunos mecanismos, algunas formas de cuantificar el error cometido, ¿cierto? Existen básicamente dos formas para ello, que es a través del cálculo de los errores absoluto y relativo. El error absoluto se calcula como el valor absoluto de la diferencia entre la aproximación y el valor exacto. En tanto que el valor relativo, el error relativo, quiero decir, es el cociente que resulta de dividir al error absoluto entre el valor absoluto del valor exacto, como se aprecia en esta definición. Claro, el error relativo se puede calcular siempre y cuando el valor exacto sea distinto de cero, puesto que de lo contrario, pues habría una indeterminación, como podemos observar. Para comprender por qué se emplean estas dos formas, presentamos este ejemplo que dice más o menos así. Al medir la longitud de un puente y una réplica de dicho puente, se obtienen 9.999 y 9 centímetros respectivamente, cuando los valores reales son, es decir, los valores exactos, son 10.000 y 10 centímetros, y pues habría que calcular en este caso cuánto dan los errores absoluto y relativo. De manera que, pues, aplicando la definición que recién vimos en la diapositiva anterior, tendríamos esto. En el caso del puente, el error absoluto es igual a 1, en tanto que el error relativo es igual a 0.0001, es decir, es igual a 0.01%. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de la réplica, el error absoluto también es igual a 1, pero el error relativo es igual a 0.1. Esto es, ahora ya no es el 0.01% como en el caso del puente, sino ahora el error relativo es del 10%. Por lo tanto, es claro que pese a que en ambos casos el error absoluto es igual con 1, es coincidente y no nos permite distinguir en cuál de los dos se cometió el mayor error. En el error relativo sí es posible y es totalmente obvio, porque pasamos de un 0.01% a un 10%. Así que, pues bueno, es muy claro, el mayor error se cometió en el caso de la réplica, no en el caso del puente, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar, dado que vamos a estar manejando valores numéricos, debemos establecer cómo determinar su confiabilidad. Y esto se hace a partir del concepto de cifras significativas, que son aquellas que se emplean de forma contable para este fin. Para ilustrar cómo es que se contabilizan las cifras significativas de un valor numérico, vamos a presentar una serie de ejemplos. Fíjense, en el primer caso tenemos un valor numérico de solamente 3 cifras significativas, que son el 7, el 6 y el 3. ¿Esto por qué? Porque la primera regla de contabilización nos indica que el primer dígito, cifra significativa, debe de ser distinto de 0. De manera que todo 0 que aparezca a la izquierda del primer dígito significativo será descartado en términos de la contabilización. Y es lo que vemos en este caso. En este segundo ejemplo, vemos aplicada esta primera regla contable, siguen siendo 3 cifras significativas, y en este tercer ejemplo también está aplicada esta primera regla de contabilización, porque pese a que no aparece ningún 0, el primer dígito significativo sigue siendo el 7. Así que, aunque tenemos
estos tres valores numéricos tan distintos entre sí, los tres constan de tres cifras significativas. No así este nuevo ejemplo, el 7.069, porque aunque aparece un 0, este no aparece a la izquierda del primer dígito significativo, sino aparece atrapado entre dos de ellos, que es el 7 y el 6. Cuando este es el caso, es decir, cuando hay uno o más ceros atrapados entre dos dígitos significativos, sí cuentan para este proceso contable. Entonces, tenemos en este ejemplo ya no 3, sino 4 cifras significativas. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos al 7.0 y en este caso hay dos cifras significativas. ¿Esto por qué? Porque si bien la primera regla nos dice que descartemos todo cero que aparezca a la izquierda del primer dígito significativo y la segunda que contabilicemos todo cero que aparezca atrapado en una secuencia de dígitos significativos, la tercera regla nos indica que todo cero a la derecha de cualquier secuencia de cifras significativas sí contabilizará, sí se tomará en cuenta para este efecto. Entonces, no será lo mismo 7 que 7.0. 7 tiene solamente una cifra significativa y 7.0 tiene dos cifras significativas. Aunque 7 y 7.0 técnicamente son el mismo valor numérico, veremos más adelante que para una máquina no es lo mismo ingresar un 7 que un 7.0, ya que en el segundo caso le estamos indicando que deberá reservar un espacio en memoria para el 0 que aparece en la primera cifra decimal. Por último, cuando empleamos notación científica, seguiremos las reglas que conocemos, pero con base en el valor numérico que es multiplicado por alguna potencia de 10, como es el caso. Aquí, por ejemplo, noten que no tiene ninguna importancia el exponente de la base, que en este caso es 10. Lo que importa para la contabilización es el valor numérico que es multiplicado por la potencia de 10, que en este caso es 7.69. De manera que seguimos teniendo tres cifras significativas, tal como en los primeros tres ejemplos. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Dudas allá atrás? ¿Nadie? Pues excelente. Nos vemos entonces en el siguiente video. Hasta pronto.